Las primeras páginas del libro del Mormón dicen que el libro fue escrito por varios profetas, al igual que la Biblia. Nosotros conocemos a los profetas, tanto aquí del Antiguo Testamento, vemos a Isaías, Jeremías y todos los profetas que se mencionan. Tú vas a Israel y le preguntas a rabinos, ves libros y hay datos donde realmente Isaías existió Daniel, existieron todos esos profetas, pero en cuanto a los profetas que habla el libro del Mormón, no hay ninguno de esos nombres, no existieron, y por lo tanto es mentira todo ello. El libro del Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no podían ser conocidas por supuesto autor en el año 420. Si el libro del Mormón fue escrito en una era mucho más antigua, ¿cómo pueden tener palabras actuales? El libro del Mormón usa la palabra brújula, que estaban guiados por una brújula. Sin embargo, la palabra brújula en ese tiempo no existía. ¿Cómo puede estar esa palabra en el libro del Mormón? Vamos cuestionando, vamos viendo y vemos que realmente José Smith dio a conocer ese libro como la palabra de Dios, totalmente lleno de mentiras. Ahora vamos a ver las contradicciones del libro del Mormón. Si el libro del Mormón es la palabra de Dios, ¿cómo es que contradice a la Biblia? Repito, si el libro del Mormón es palabra de Dios, ¿cómo es que contradice a lo que la Biblia dice? Si los dos son inspirados, no debería de haber ninguna contradicción si el mismo autor es Dios. Sin embargo, como el autor del Mormón es otro y el autor de la Biblia es otro, por eso hay contradicción. El libro del Mormón dice que los jareditas tuvieron su propio idioma antes de la Torre de Babel. Es decir, que antes de la Torre de Babel, antes que Dios confundiera las lenguas, dice que ellos tenían su propio idioma. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 11, versículo 1, que todos tenían un mismo idioma, tenían un mismo lenguaje. Por lo tanto, estos dos contradicen, están en conflicto, porque dicen que ellos tenían su propio idioma. Sin embargo, cuando estaba en el tiempo de la Torre de Babel, todos tenían el mismo idioma. ¿Quién era Melquisedec? Según el libro del Mormón dice que Melquisedec reinó bajo su padre. Alma capítulo 13, versículo 18. Cuando la Biblia dice que su genealogía no era conocida, es decir, que no tenía padre. Vamos a Hebreos capítulo 7 y vamos a ver este texto, a leer este texto. Versículo 3 dice que Melquisedec era sin padre, sin madre y sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Es decir, en el Antiguo Testamento hace referencia a que Melquisedec no tenía una genealogía. Sin embargo, el libro del Mormón menciona que él reinó bajo su padre y que Melquisedec tenía un padre. Entonces vemos esa total contradicción en cuanto al libro del Mormón y la Biblia. También otro error: quienes fueron ordenados por Dios para ser sacerdotes. Dice el libro del Mormón que los de la tribu de Manaseses, Alma capítulo 10, versículo 3, dicen que ellos fueron elegidos para el sacerdocio, la tribu de Manasés. Sin embargo, la Biblia enseña que nada más los levitas tenían esa autoridad. Vamos a Números capítulo 3 y vamos a leerlo. Números capítulo 3, versículo 9. Dice: y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y construirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces vemos claramente que en Números Dios estableció a quienes se les iba a dar el sacerdocio. Sin embargo, el libro del Mormón dice que a los manaseses. Entonces, ¿a quién le creemos? Vemos claramente que el libro del Mormón, si es el mismo autor, no se debe contradecir. El libro del Mormón dice, en Lemán capítulo 6, versículo 18, dice que los hijos de Ezequías no todos murieron, que hubo un grupo que sobrevivió. Sin embargo, la Biblia enseña que todos murieron. Vamos a Jeremías capítulo 39. Invito a alguien que le pueda dar lectura. Jeremías capítulo 39, versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo a sí mismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá.
La Biblia menciona que murieron todos, sin embargo el libro del Mormón dice no, quedó un grupo viviente. Vemos claramente igual esta contradicción total a lo que enseña la Biblia. Siempre Satanás llevando la contraria a Dios. Y la Biblia dice que Jesús nació en Belén, sin embargo el libro del Mormón dice que nació en Jerusalén. Total contradicción igual. Vemos cómo este libro totalmente no está inspirado por Dios. La Biblia menciona que al morir Jesús se oscureció por 3 horas. Vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Invito a tu hermano que le pueda dar lectura. Versículo 44. Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amén. Sexta, séptima, octava, novena. Es decir, 3 horas menciona la Biblia que hubo oscuridad en la tierra. Sin embargo, el libro del Mormón dice en Elemán 14, versículo 17, dice que la tierra se oscureció por 3 días. Vemos un dato realmente mal. Si tú te vas en los antiguos escritos de los romanos, no consultando la Biblia, consultando los escritos de los romanos, ellos dicen que después que murió el rey de los judíos, se oscureció la tierra por 3 horas. Ellos igual tienen ese dato histórico. Entonces, ¿cómo viene a decir el libro del Mormón que se oscureció por 3 días? Totalmente una mentira. Bueno, espero que esté tomando apuntes, que estemos apuntando realmente todo lo que se está mencionando acá, porque cuando nos topemos con un mormón, sepamos cómo contestar. Pero si no tomamos apuntes, hermanos, todo esto que se dice acá luego se olvida, hermanos. Debemos tomar apuntes de todo lo que se menciona en ese estudio. Dice que el primer uso de la palabra cristianos, la Biblia enseña en Hechos capítulo 11, versículo 26, que se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía, alrededor del año 50 después de Cristo. Sin embargo, el libro del Mormón dice en Alma capítulo 46, versículo 5, menciona que en 73 antes de Cristo ya se había mencionado la palabra cristianos. Total contradicción y mentira. Cuando supieron el nombre de Jesús para el Mesías, tenemos que entender que Jesús en el cielo no era conocido como Jesús, sino en el cielo Él era el Verbo, así se le conocía como el Verbo. Cuando el Verbo se hizo carne y vino a la tierra, se le fue revelado como Jesucristo. En el cielo Jesús era conocido como el Verbo. Sin embargo, la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 31, a María se le fue dado el nombre que se le va a poner al Mesías. Sin embargo, en Alma capítulo 19, versículo 29, dice que antes una señora, el que estaba en la guerra, mencionó el nombre de Jesús 90 antes de Cristo, cuando realmente esto es totalmente mentira, pura mentira en cuanto a este libro. Cuando empezó la iglesia, hemos visto que comenzó después del ministerio de Jesucristo en el año 33, en el día del Pentecostés. Aquella vez a un mormón por medio de internet le hacía esta pregunta, no contestaba. Igual le hicieron la pregunta acerca de las ciudades, acerca de las monedas, y ellos se quedan callados. Dice, ve en tu cuarto, agarra el libro del Mormón y haz una oración y Dios te va a contestar si realmente ese libro es inspirado por Dios o no. Confía en tu corazón, te dicen ellos. Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo puede conocer? Por lo tanto, podemos seguir siguiendo analizando. José Smith dijo acerca del libro del Mormón: declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra. Libro del Mormón, Manual de Alumno, Religión 121 y 122. Entonces hemos visto, si realmente esa declaración fuera verdad, no tuviera todas esas contradicciones que estábamos viendo. Contradicen a la Biblia. El libro del Mormón jamás se va a poder comparar a las santas escrituras inspiradas por Dios. Por tanto, podemos concluir que lo que enseña y dice el libro del Mormón es totalmente una mentira, es totalmente una fábula, porque no hay, como hemos visto, no hay nada
comprobado. Decía un antropólogo, si metiéramos el libro del Mormón bajo la luz de la ciencia, se morirían de risa, dice ellos. Sin embargo, hemos metido la Biblia bajo la luz de la ciencia y se han demostrado que todo lo que dice la Biblia es verdad, dice. Y para utilizar alguna ciudad antigua, siempre se utiliza como registro o se agarra a la Biblia como una fuente, pero sin embargo, dice un antropólogo, no podemos agarrar como fuente el libro del Mormón, ya que todo de principio a fin de lo que dice, no hay evidencia, no hay registro, no hay a qué lugar, no hay a todo lo que menciona. Dicen ellos, el libro del Mormón es una mentira. Hasta aquí terminamos. Más adelante vamos a estar viendo el libro del Mormón y el ocultismo y sus doctrinas de la iglesia mormona, y vamos a estar refutando. Y como les dije la semana pasada, vamos a ver quiénes fueron esos ángeles que se le apareció a José Smith. Vamos a ver quiénes eran esos personajes. Vamos a ver que cuando fue al monte José Smith y se le aparecieron esos dos, el Padre y Jesucristo, vamos a ver igual quiénes fueron esas dos personas, cómo José Smith, cómo es que tenía estas revelaciones, quién se las daba estas revelaciones. Vamos a ver también que José Smith, cuando antes que traduciera el libro del Mormón, cuando él estaba acercándose a ese lugar donde el ángel le dijo, él mismo testifica en su libro cómo una fuerza le poseyó. Dijo que algo sintió él, como algo le entró adentro de él. Y vamos a ver igual, por eso vemos que las fuerzas del mal, cuando comenzaba decía que la iglesia mormona es una de las iglesias de engaño más fuertes de los poderes del mal. Y vimos que esta iglesia está fundada bajo doctrina de demonios, bajo espíritus engañadores. Todo eso vamos a estar viendo en estos temas más adelante. Hoy hasta aquí llegamos, hermanos.